buenas noches, bienvenidos el día de hoy. Vamos a estar, a partir del día de hoy, vamos a estar meditando los días miércoles en el espacio del culto de oración. Vamos a estar meditando en el libro de Hechos de los Apóstoles. Veníamos haciendo este estudio los días domingos, pero hemos hecho un cambio. El libro de los Hechos lo vamos a estar estudiando ahora los días miércoles. Y los días domingos de culto dominical vamos a estar estudiando la carta a los romanos. Nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la carta a los romanos. Y hay veces que hay personas no ven el estudio que se hace entre semana. Y pues por esa razón hemos querido mejor que la carta a los romanos sea expuesta el día domingo desde el culto. El día de hoy, miércoles, estoy muy agradado de ver la asistencia al culto de oración y veo aún personas nuevas y a ellas les doy la bienvenida. Espero que el Señor les hable, les ministre. La forma que tenemos de predicar en esta iglesia local es predicación expositiva, es decir, predicamos verso a verso un libro desde el principio hasta el fin. En este caso, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y al hablar de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, si hoy vamos a empezar a predicar desde el verso 17, eso quiere decir, del capítulo 10, eso quiere decir que hemos predicado 9 capítulos enteros del libro de Hechos. Y el mismo capítulo 10, que fue lo que hicimos el domingo inmediatamente anterior, lo predicamos hasta el verso 16. Y es precisamente eso que quiero retomar el día de hoy. El tema que vamos a ver es la segunda parte de y hasta lo último de la tierra. Es el tema que estamos viendo en este capítulo 10 de Hechos. Y meditaba en su momento en este texto, Hechos capítulo 1, verso 8. Este capítulo, mis hermanos, nos da la bitácora de todo el libro. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, nos va a mostrar una verdad. Y es cómo el evangelio se empieza a extender desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice esta versión, y otras versiones dicen hasta lo último, hasta cada rincón de la tierra. Y mis hermanos, estas palabras se las ha dicho el Señor Jesucristo a sus discípulos. Les dice que cuando venga el Espíritu Santo, ellos van a ser evidentes y poderosos testigos del Señor Jesucristo. Y Él les ha hablado de la manera paulatina en que se va a extender el evangelio. La venida del Señor Jesucristo trajo un fenómeno maravilloso, y es que con la obra del Señor Jesús, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión, el hecho de que esté sentado a la derecha del Padre, como Él mismo lo declara en Mateo 28, un texto que vamos a estar viendo el día de hoy: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Esa situación de que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, solo fue hasta que el Señor Jesucristo vino. Y el enemigo está atado, y eso quiere decir restringida su autoridad. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo puede empezar a salvar almas desde el evangelio de una forma impresionante, minuciosa y multitudinaria, más que antes de que Satanás fuera vencido en la cruz del Calvario. Recuerden, mis hermanos, que hemos estado meditando en este fenómeno maravilloso de la promesa del Señor en Génesis 3:15. De la mujer nacerá uno que le pise la cabeza a la serpiente. Ese que iban a hacer de la mujer es el Señor Jesucristo. Y la obra que iba a destruir el Señor Jesucristo era la obra del pecado y de la muerte que había traído Satanás. El libro de Hebreos dice que el Señor Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Satanás está vencido. Y esto se ve evidenciado en el hecho de que más personas pueden ser afectadas con la palabra de Dios, con el evangelio. Y el mismo libro de Hechos nos ha mostrado cómo el evangelio fue predicado en Jerusalén. Después de que ellos reciben el Espíritu Santo, estos 120, inmediatamente el apóstol Pedro toma la vocería, predica y se convierte en 3,000.
Luego, en ocasión a la sanidad del cojo de la puerta de la Hermosa en el templo, vuelve a predicar y se convierten 5.000. Y esto hace que el evangelio llegue a cada uno de los rincones de Judea, que es como se llama ahora el reino o la nación judía. Lo tremendo del asunto es que esta influencia y el evangelio va a llegar hasta Samaria, que lo vimos en el capítulo 8, con la predicación de Felipe y posteriormente con la llegada de los apóstoles y la venida del Espíritu Santo sobre Samaria. Un acontecimiento maravilloso. Pero la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo va a comenzar esta predicación? Porque hasta este momento se le ha predicado al pueblo judío y a esa mezcla de extranjeros con judíos que son los samaritanos. Eran considerados como paganos los samaritanos, pero ahí ha llegado el evangelio. Pero ahora la cuestión es que el evangelio, la promesa que ha dicho el Señor es que va a llegar hasta lo último de la tierra. Es allí donde abordamos el texto con el que comenzamos el día domingo la predicación, y eso es a manera de resumen. Veíamos en Hechos 9:43 que Pedro se quedó muchos días con un tal Simón Curtidor. A mí alguien escuchaba el sermón el día domingo y me escribía anoche y me decía, ¿de dónde tú dices que hubo de alguna manera negligencia por parte del apóstol Pedro? De pronto el apóstol Pedro estaba haciendo algo más allá en Jope. De pronto él estaba allí confirmando a más hermanos, de pronto estaba evangelizando. La cuestión es que, mis hermanos, cada vez que el apóstol Pedro estaba haciendo algo, la escritura lo dice. La escritura dice, y fue a Lida a confirmar a los hermanos, y luego es allí donde sana a Eneas. Y luego dice que por la muerte de Tabita tiene que ir a Jope. Y luego de la resurrección de Tabita, muchas personas creen. Entonces, cada vez que se está haciendo algo ministerial, la escritura lo dice. Ahora, yo no dudo que tal vez Simón usó ese tiempo para fraternizar con los hermanos de la iglesia. Pero si él estuviese haciendo algo puntual, ya fuera a evangelizar o fuera a confirmar a los hermanos, el texto lo diría. Solo dice que se quedó en la casa de Simón el Curtidor por muchos días. Y lo que les he enseñado es que hay una premura. Y esto lo dicen las escrituras, lo puedo enseñar porque lo dicen las escrituras. Hay una premura, hay un afán, porque el evangelio empieza a llegar a cada una de las personas. Entonces, por esas razones que hago esa afirmación. Ahora, también afirmé, juntamente con ese quedarse muchos días en Jope, estático, inactivo, también decía que el Señor, la forma en que llama la atención de Pedro es una forma muy natural en cuanto a qué, que no lo regaña, que no lo exhorta, que no lo... No, pero sí está siendo muy firme en decirle 3 veces que él debe ir a un lugar. Ahora, ¿esto cómo se presenta? Se presenta a través de un éxtasis, de una visión. ¿Por qué? Porque el evangelio no se podía detener. Y el Señor entonces tiene que derrumbar en la mente del apóstol Pedro paradigmas para que él salga de su frasquito y se extienda hacia el pueblo gentil a llevarle el evangelio. Mis hermanos, la predicación del evangelio no puede tener límites, ni de raza, ni de lengua, ni de culturas, ni de etnias, ni en nada, absolutamente nada. No puede nada limitar, porque el evangelio, las buenas nuevas de salvación, son para todos los seres humanos. No debe haber ningún límite en cuanto a esto. Ahora, el apóstol Pedro tiene que batallar con esos argumentos que habían, y él tiene que llevar el evangelio al pueblo pagano. Ahora, yo quiero que por un momento nos pongamos en los zapatos del apóstol Pedro. No sé si ustedes se acuerdan este pasaje donde la Biblia habla en los evangelios que una mujer sirofenicia se va detrás de los apóstoles y del mismo Señor Jesucristo pidiéndole y rogándoles que sane a su hija que se encuentra gravemente atormentada por un demonio. La Biblia habla en unos pasajes habla de la mujer cananea y en otros evangelios habla de la mujer sirofenicia. O sea, era una mujer completamente gentil, completamente extranjera, pagana, pero de alguna manera ya le había llegado la buena nueva de que Jesús era el Cristo y ella lo cree.
En principio, el Señor es renuente a su petición. Guarda silencio, y ella insiste e insiste e insiste al punto de que lo que logra que el Señor diga es: no es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perros. Algunas traducciones, como la Reina Valera, dice arrojarlo a los perrillos. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que ni siquiera esta respuesta detuvo a esta mujer. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que algunas personas, en su intento de pronto de dejar bien parado en este texto al Señor Jesús, tratan de atenuar, de bajar el impacto de la palabra perros o perrillos. Resulta que perro era una palabra usual con que los judíos llamaban a los dioses paganos. De ahí que la expresión se decía de todo pagano y prácticamente de todos los extranjeros. Aquí Jesús usa la expresión popular, muy entendible para los apóstoles. Los apóstoles le han dicho al Señor Jesús: echas a esta mujer que nos es molesta. El mismo Señor Jesús les ha dicho también a sus apóstoles, recién comenzó su ministerio: prediquen en este evangelio primero en Israel. No se le ocurra ni siquiera llevar este evangelio a Samaria ni a los extranjeros, primero en Israel. O sea, había prioridades a todas las ovejas perdidas de Israel, dice el Señor Jesús. Pero es que, mis hermanos, sucedió un acontecimiento impresionante, y es que el Señor derramó fe salvífica también en corazones extranjeros. Esta mujer en particular, ella no alega por el término que usa el Señor. De hecho, usa ese término para decirle a lo que ella está dispuesta, a la humillación, que es la verdadera fe. Fe es esa actitud humilde de pedirle ayuda al Señor Jesús. Ella dice: sí, soy un perro, pero aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. ¿Cuántas personas escucharon el evangelio, siendo judías, siendo israelitas, y rechazaron esa bendita palabra? Esa palabra que muchos rechazaban, esta mujer no la iba a rechazar. Y el Señor Jesús dice: no he visto fe como la de esta mujer en Israel. Y el Señor le libera a la hija y le dice a ella: tu fe te ha salvado. Es decir, esta mujer fue salva. No solo recibió el milagro, sino que fue salva. Entonces acá está dejando una enseñanza maravillosa esta historia, y es que el Señor también tenía el propósito de que se salvaran los extranjeros. De hecho, mis hermanos, de los primeros extranjeros en el tiempo del Señor Jesús en ser salvos, fueron los magos de Oriente que vinieron con los regalos al Señor. Estos sabios magos de Oriente eran paganos que llegaron a la fe, no solo judía, sino a la fe del cristianismo, porque ellos reconocieron a ese bebé como el rey, como el Mesías, como el prometido, porque rey os ha sido dado, les ha nacido un niño. Ellos llegaron de lejanas tierras. Ahora, saquémonos de la cabeza que estos eran 3 reyes magos: Melchor, Gaspar y Baltasar. Mis hermanos, se cree que eran cientos de reyes. Era una comitiva grandísima de reyes de Oriente que venían, reyes magos, sabios de Oriente, personas que habían practicado tal vez muchas cosas paganas, pero que habían creído que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, las Escrituras nos dejan ver este deseo del Señor de extender la fe. Y lo mismo vemos con el Señor en Juan 4, cuando pasa por Samaria. Él dice, mientras todos los judíos evitaban pasar por Samaria, dice Juan en su evangelio, le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y le predica a la mujer samaritana, y juntamente con ella también creyeron muchos hombres de ese pueblo. El mismo Señor Jesús había llevado el evangelio a Samaria. Entonces aquí vemos la intención que hay de Dios de llevar el evangelio. El día de hoy estamos viendo la historia de Cornelio y Pedro. Hemos visto desde la predicación anterior cómo, mientras el ángel le estaba hablando a Cornelio, también el Señor iba a sensibilizar el corazón de Pedro con una visión, con un éxtasis. Esto sucede entre 2 ciudades. Vuelvo a nombrar a Jope, donde se ha quedado muchos días Pedro, y Cesarea. La Cesarea que queda en la costa, aún en tierras judías, porque también hay otra Cesarea que es Cesarea de Filipos, que esa es una Cesarea que queda en tierras gentiles.
Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el Señor le ha dicho a Pedro, con esa visión, mata y come, y Pedro pues ha dicho, no voy a comer nada que sea inmundo, y el Señor le dice, no llames como un inmundo lo que yo he limpiado. Y me gustaría precisamente leer un texto que no tuve la oportunidad de hacerlo el domingo anterior. Primera Timoteo 4, 1 al 5 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán a las personas casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque, escúchenme bien esto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto lo escribía el apóstol Pablo, ratificando lo que, y esto lo escribió mucho después Pablo, de que pasó esta visión. Pero el apóstol Pablo escribe esto ratificando lo que el Señor le había dicho a Pedro en Hechos capítulo 10. Y Colosenses 2:14, también escrito por Pablo, dice lo siguiente, hablando del Señor Jesucristo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio y clamándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo viene hablando de todo lo que hizo el Señor en la cruz y que por ese sacrificio perfecto es que somos salvos. Y ya que hemos sido salvos por gracia, mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, si en algún momento el Señor le dijo al pueblo de Dios que se abstuviera de comer cosas, que se vistiera de cierta manera o que celebrara ciertas fiestas, eran actividades y mandamientos que sencillamente eran sombra de lo que iba a venir. ¿Y quién iba a venir? Al Señor Jesucristo. Al día de hoy a ti no te pueden juzgar. Si eres un cristiano que ha nacido de nuevo, nadie te puede juzgar a ti por no celebrar la fiesta de los tabernáculos o la Pascua. Porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada. Nadie te puede a ti cuestionar por qué no eres circuncidado si eres varón. Porque nuestra circuncisión no es de carne, sino de espíritu, como dice el apóstol Pablo. Y tampoco nadie puede venir a decirte que por qué comes cerdo, por qué comes ciertos animales que la Biblia prohíbe, porque como se los expliqué muy bien en el sermón anterior, eso hacía parte de la ley ceremonial, para ceremonialmente estar puros para presentarse delante de Dios. ¿Quién nos presenta puros delante de Dios para ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? Lo que nos presenta puros delante del Padre es celebrar la Pascua, circuncidarnos, abstenernos de ciertos alimentos. Si eso es lo que nos purifica, mis hermanos, entonces creemos en un evangelio por obras. No, a nosotros quien nos presenta puros, quien se presenta a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga, es el Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, mis hermanos, podemos decir que toda esta serie de leyes sencillamente eran sombra de lo que había de venir. Y mis hermanos, retomando entonces el texto desde donde quedamos en el sermón anterior, vamos a leer Hechos capítulo 10 desde el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, porque nosotros el sermón anterior dejamos esta enseñanza en que Pedro tenía la visión, él como que está esforzándose en entender qué significa la visión, y en ese mismo momento llegan los enviados de Cornelio. Dice la escritura, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo,
He aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Si ustedes se dan cuenta, el Espíritu Santo le dice al Pedro que vaya con ellos. No le dice el propósito de la misión. A esa conclusión tiene que llegar Pedro. Sencillamente le da la orden Dios, ve con ellos. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces ya se la cantaron a Pedro. Y quiero que presten atención, porque esto que les dicen los emisarios de Cornelio a Pedro será exacto lo que luego Cornelio nuevamente le dirá cuando nuevamente Pedro pregunte: ¿por qué me has hecho venir? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Es decir, Pedro no fue solito a Cesarea costera, sino que lo acompañaron algunos cristianos, algunos hermanos en la fe que estaban allí en Jope. Mis hermanos, era imposible no asociar lo que este acontecimiento que está sucediendo tenga algo de relación con la visión que él ha tenido. Entonces, después de una quietud impresionante de Pedro, vemos a un Pedro diligente, porque dice que al siguiente día partieron. Diligencia y obediencia. Ahora, Cornelio era gentil y Cesarea una ciudad extranjera que limitaba con Fenicia, y esto tiene que ver mucho con la visión que ha tenido Pedro. Y es por algo, mis hermanos, pues que no se los quiero decir todavía, sino que el mismo texto no lo desentrañe. Dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Si Dios obró en él por su gracia, no por ninguna de las cosas que había mencionado, lo vuelvo a dejar claro. Estoy hablando de Cornelio. Cornelio está siendo guiado por Dios, pero es la gracia de Dios. No es que Dios sea deudor de Cornelio por todo lo que ha hecho Cornelio. Aún hablábamos de que las buenas acciones de Cornelio nacían aún de que Dios ya estaba operando en él. Fue Dios quien produjo el querer como el hacer en Cornelio. Dios obrando a través de cualquier persona, pues Dios es soberano. ¿Cuántos, mis hermanos, habían menospreciado a Pedro y a su mensaje? ¿Cuántos quisieron callar su mensaje? ¿Cuántos quisieron matarlo? Hablando de los principales de la sinagoga. Mientras esto sucedía, Cornelio anhelaba escuchar lo que tenía por decir este apóstol. Ahora, el mensaje del ángel fue: presta atención a lo que te diga Pedro. Era un mensaje importante lo que tenía que decir el apóstol. Tanto que Cornelio invitó a toda su familia, a sus amigos más cercanos. Imagínense un inconverso haciendo las veces de evangelista. Cornelio, entonces, sin lugar a dudas, era un hombre muy singular. Mis hermanos, yo les tengo que decir algo: compartir el evangelio es la prioridad de todo creyente. No puede ser posible, mis hermanos, que un pagano como Cornelio la tenga más clara que nosotros. A veces se nos olvida que este mensaje es un mensaje de vida o muerte, mis hermanos. Yo un lunes festivo me levanté, saludé a mi suegrita, estuvimos con ella todo el día y a las 7 de la noche se estaba muriendo, mis hermanos, en mis brazos. Y uno dice, esto no es cuestión de vida o muerte. No sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros, no sabemos cuándo le va a tocar a nuestros seres queridos. Ahora, con mi esposa, con mi familia, tenemos la seguridad de que mi suegrita hermosa, mi suegrita amada está en los cielos. Y eso no fue hace ni 3 semanas, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos entender que esto es una cuestión de vida o de muerte. Gloria a Dios, a mi suegrita le predicamos el evangelio. Ella abrazó la fe, confió su vida en el Señor Jesucristo y fue una cosa maravillosa. Pero a veces nosotros nos acostumbramos
a que gente muy querida sea escéptica y no escuchen el mensaje. Era tan importante lo que tenía para escuchar Cornelio que invitó a toda persona que él apreciaba, a toda persona que él apreciaba. Y dice el verso 25 y 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo quiero que comparemos toda la radiografía que nos ha dado el capítulo 10 de Cornelio. Uno como que se idealiza a Cornelio, ¿no? Uy, qué hombre tan justo, tan generoso, cuida a las personas, bondadoso. Pero con esta acción que hace Cornelio, nos muestra lo pagano que era él. Él se arrodilla a los pies de Pedro. Él no tiene ningún problema en adorar a otro hombre. Oh, pues es natural. Él está acostumbrado a arrodillarse delante de César, es un centurión romano. Él está acostumbrado a arrodillarse enfrente a César y tener a César como Dios. Entonces, mis hermanos, veamos que el conocimiento que tenía acerca de la adoración Cornelio era pésimo por su paganismo. Pero para eso estaba allí Pedro, para redirigir la fe honesta de este centurión romano hacia Dios. Pedro le iba a dirigir precisamente a las escrituras y la forma correcta de adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Le iba también a mostrar al único que es digno de toda adoración. Y es que, mis hermanos, con el evangelio, al anunciar a Cristo, el Señor Jesucristo es el único que nos puede conducir de las tinieblas a su luz admirable. Y sigue diciendo el pasaje, y hablando con él, entró, luego de que lo pone de pie, lo redirecciona y dice, no se arrodille, yo soy un hombre como usted. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Segunda vez que pregunta Pedro esto. De alguna manera, Pedro, vuelvo y repito, asocia la visión con este acontecimiento. El Señor dice, no llame como un inmundo lo que yo he limpiado acerca de esos animales en el lienzo que descendía de los cielos. Pues de alguna manera Pedro asocia eso y dice, ¿ustedes saben cuánto a un varón judío le es inmundo venir a la casa de un extranjero, de un pagano, de un gentil? Y para que más o menos ustedes se hagan un cuadro, yo quiero que ustedes se acuerden cuando los que querían crucificar a Jesús, el sumo sacerdote y todo su séquito, todo el Sanedrín en pleno, ellos se presentan delante de Poncio Pilato para decirle a Poncio Pilato que mate a Jesús. Pero ellos le hablan desde afuera de la casa de Poncio Pilato, de donde está Poncio Pilato en el pretorio. Ellos le hablan desde afuera. Estos desgraciados quieren matar al Hijo de Dios y con mentiras lo han llevado allá. Pero ellos no quieren contaminarse entrando en la casa de un gentil como Poncio Pilato. Esa era la costumbre que había. No entrar en casa de gentiles porque ellos eran inmundos y podían convertirse en inmundos ellos también. Pero esto no emerge de las escrituras. Esto hace parte de la tradición de los judíos, de los fariseos que habían cambiado y trastocado las escrituras. Entonces, Pedro está hablando desde su aún permeada actitud judía al respecto. Pero todos estos paradigmas han caído de la vida de Pedro con esta visión y con las palabras que el Señor Jesucristo le ha dicho. No llames común ni inmundo lo que yo he limpiado. Pero él hace una pregunta. De alguna manera Pedro se asoció la visión y por ello le pregunta a Cornelio. Y esta pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? O por un lado, es una prudencia muy grande para no equivocarse en su labor, en su misión, o por otro lado es un descuido tremendo. ¿Por qué razón, mis hermanos, puedo decir esto? Porque Pedro acaba de ver un acto de terrible adoración
en este hombre, en Cornelio. Esta sería la señal clara de que este hombre necesita el evangelio. Pero tal vez la misma fe de Pedro debía ser afirmada. Y es entendible. ¿Por qué? Porque era la primera vez que él le predicaría a un grupo de extranjeros el evangelio. Sus paradigmas necesitan ser completamente derribados. Y acá viene la pregunta del millón. Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Pedro tiene aquí la papayita de predicarle a toda esta familia reunida con sus amigos y de que el evangelio se extienda. Pero yo preparando el sermón me preguntaba en mi propia vida, ¿será que en mi vida no ocurre lo mismo? ¿Será que a veces olvido de lo importante de la difusión del evangelio y pienso que no es pertinente hablarlo en ciertos sectores o en ciertos círculos en los que me muevo? Nos concentramos solo en la iglesia local y en nosotros mismos y olvidamos por completo al mundo exterior que se pierde en tradiciones y en ritos paganos. ¿No será que pasa lo mismo en nosotros que en el apóstol Pedro? Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es la respuesta de Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hermanos, esto es impresionante. Esto es impresionante, mis hermanos. Yo les pregunto, ¿qué nuevo hay en esto que le dijo Cornelio a lo que le dijeron los que fueron enviados a Pedro? Todo es igual, a excepción de la última parte. El verso 33 dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Eso se le está diciendo un inconverso a Pedro. Esto se lo está diciendo una persona que no ha nacido de nuevo a Pedro. Esto se lo está diciendo un pagano que acaba ahorita de arrodillarse para adorarle a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, lo único que faltó fue que se lo dijera con plastilina. ¿Qué le había mandado decir Jesús a Pedro? Mateo capítulo 28 del 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto, id y haced discípulos a las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúchenme bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Palabras más, palabras menos, Cornelio le dijo, cumpla la gran comisión. ¿Qué le había mandado Dios a hablar a Pedro? El evangelio, la gran comisión. Ese era el único mensaje que tenía en su boca el apóstol. El evangelio para Cornelio. Y el evangelio es hablar de Cristo, de esta salvación tan grande, de su vida, de su obra, de su sacrificio, de su resurrección, de su ascensión y de su pronto regreso. Ese es el único mensaje que puede estar en la boca de nosotros como cristianos, mis hermanos. ¿Qué hace Pedro preguntando? ¿Qué tengo que hacer? El Señor está derribando no solamente los paradigmas, sino de alguna manera la timidez de Pedro de predicarle al pueblo gentil. Mis hermanos, nosotros hemos hablado de otro personaje en el capítulo 9 y el libro de Hechos está escrito así porque fue la inspiración divina. Por eso ya el Señor nos ha preparado con el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo no va a sufrir de esa timidez. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tiene dos ciudadanías, una judía y una romana, o sea, una gentil. Tiene dos nombres, uno judío, Saulo, y uno romano, Pablo. Este hombre sí que, mejor dicho, enseguida predicaba a Cristo y él no se va a detener. Ahora, hasta este punto, muchos judíos ya han salido de Judea, de Jerusalén, a predicar el evangelio en otras ciudades. Pero les tengo noticias, en esas otras ciudades habían sinagogas. Y en esas sinagogas se reunían judíos griegos. O sea, a pesar de que muchas personas se habían ido a otras ciudades fuera de Judea, fuera del pueblo israelita, y aunque estaban en ciudades extranjeras, paganas, seguían llevándole el evangelio solamente a los judíos. Los que estaban en esas sinagogas eran judíos que solo practicaban el judaísmo, y el judaísmo es muy diferente al cristianismo. Entonces estaban evangelizando, estaban ganando más personas para el reino de Dios, estaban siendo salvas muchas personas, pero seguían siendo judías. Y la idea era que el evangelio no fuera predicado solamente a los judíos en tierras extranjeras, sino que fueran también predicados los extranjeros. Entonces, ¿qué hace el Señor? En un lugar que es todavía de Judea, Cesarea, la costera, va a predicarle a extranjeros. En esa ciudad, a pesar de ser todavía dentro de los límites de Judea, con Fenicia, le va a predicar a extranjeros que viven allí. Eso es lo que está sucediendo. Ese es el acontecimiento extraordinario de este pasaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, ya le quedó claro, ya con esta dinámica de Cornelio de Fisher Price. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro, más allá de solo comprender la visión que tuvo, comprende las promesas que Dios le ha hecho a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra, comprende el alcance de la salvación, comprende algo más acerca del carácter de Dios, y es que Dios salva a gente de toda lengua, raza, idioma o nación. El que Dios no haga acepción de personas es una garantía maravillosa de la gracia. No está amando solamente a los descendientes físicos de Abraham, sino a todas las naciones de la tierra. Todos estaríamos entonces en igualdad de condiciones. No habría una razón para creer que ser judío es una condición para ser elegido. Los gentiles y los judíos están en igualdad de condiciones delante de Dios, y quien predique otra cosa lamentablemente no está siendo exacto escrituralmente. Ante los ojos de Dios no hay diferencia que importe. Dios puede levantar a sus hijos de cualquier lugar o cultura. Si no, miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, del 25 al 27. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Al interior de la fe cristiana, mis hermanos, no hay diferencia étnica, ni judío ni griego. No hay diferencia social, esclavo ni libre. Y no hay diferencia de género, hombre y mujer. El Señor puede alcanzar a los judíos y a los griegos, a los esclavos y a los libres. Esto nos lo muestra con la carta a Filemón, donde Pablo reconviene al amo a que no sea duro con su esclavo, porque ambos, tanto amo como esclavos, son cristianos. Imagínense. Ni tampoco hay diferencias entre los hombres y las mujeres al interior de la fe cristiana, mis hermanos. Y es que, mis hermanos, este acontecimiento es tan impresionante de que de los dos pueblos el Señor haga uno solo, de extranjeros y judíos, que el mismo apóstol Pablo lo ha anunciado y mostrado brillantemente en su carta a los Efesios. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, lo está hablando Pablo a los Efesios y les está diciendo: ustedes antes estuvieron alejados de Dios. Ustedes estaban perdiendo en su paganismo.
Y hasta aquí, hasta Éfeso, llegó la palabra de Dios y lo salvó. Miren lo que dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la condición del mundo pagano. El mundo pagano no esperaba a Cristo. El mundo pagano estaba alejado de las costumbres judías y de la palabra de Dios, de los pactos, de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David, a los profetas. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y por qué estaban sin esperanza? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ahora, dice Pablo a los Efesios, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Es decir, el evangelio fue anunciado a los gentiles que estaban lejos de las promesas y a los israelitas que estaban cercanos a ellas. Porque por medio de él, del Señor Jesucristo, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Mis hermanos, les tengo noticias. Que el evangelio llegara a los gentiles nunca ha sido un plan B. Que el evangelio llegue a los extranjeros, a los paganos, a los gentiles, a los perros, como quieran llamarlo, a los que no pertenezcan a las 12 tribus de Israel. Y ahora que ni siquiera se llaman Israel, se llamaban en ese momento, en el primer siglo, ni siquiera se llamaban Israel, sino se llamaban Judea, porque después de la deportación solo quedaron la tribu de Judá y de Benjamín. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el evangelio llegue a los extranjeros, a los gentiles, a los paganos, nunca fue un plan B. No fueron unos paréntesis en el plan de Dios, siempre fue el plan A de Dios. Porque el Señor iba a restaurar todo lo que había hecho para su gloria, que se había manchado por el pecado. Y también lo expliqué el sermón anterior. El verso 36 del mismo capítulo 10 dice, sigue diciendo Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, comenzó a predicar, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todos los pueblos, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pedro está diciendo, no se apareció a todo el mundo, se nos apareció solamente a los que éramos discípulos, que habíamos andado con él, y nos está preparando para ahí sí anunciar. Dice, verso 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro les acaba de predicar el evangelio, porque el evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la presentación completa y maravillosa de Jesús por parte de Pedro. Una detallada expresión desde las promesas, desde Génesis hasta ese momento, en cada aspecto importante en la vida de Cristo.
Habla de su promesa, de su manifestación en carne, de cómo desde los cielos anuncia a Dios que es su Hijo, de cómo el Espíritu Santo vino sobre él, hizo maravillas, prodigios, cómo murió en la cruz, cómo resucitó al tercer día y cómo volverá un día a juzgar. Está sentado a la derecha del Padre y luego cómo volverá a juzgar a vivos y a muertos. Al Evangelio no se le puede quitar ni poner nada. Se tiene que predicar de Cristo. Esta es la presentación maravillosa que hace Pedro. Mientras aún hablaba Pedro, miren lo que sucede. Él pudo haberse desplayado, pudo haber seguido predicando. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, con Pedro habían personas que habían venido de Jope, que eran personas que creían que para salvarse era necesario creer en Jesús y cumplir la ley. O sea, eran personas que añadían al Evangelio. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué quedaron atónitos? Porque toda la gente sobre la cual estaba viniendo el Espíritu Santo, ninguno de ellos era circuncidado. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedasen con ellos algunos días. Mientras Pedro aún estaba hablando bien el Espíritu Santo, esas personas quieren decir, o sea, estas personas escuchan a Pedro y mientras están escuchando a Pedro, ellos depositan su confianza en el Señor. Viene el Espíritu Santo. Y mis hermanos, no solamente se les concede la presencia permanente del Espíritu Santo, sino que además el Espíritu Santo les repartió dones para edificar la iglesia. La familia de Cornelio, Cornelio y sus amigos más cercanos, en un momento no hablaban idiomas y luego empezaron a hablar idiomas. Lo que había sucedido en el aposento alto con judíos, ahora está sucediendo con gentiles. Dios está cerrando con broche de oro esto, está dejando categóricamente claro que los gentiles no son creyentes de segunda mano, que los gentiles, los paganos anteriormente llamados así, no son creyentes de segunda mano. Lo que sucedió en el aposento alto ahora sucede con personas extranjeras. El evangelio ha empezado a ser difundido entre los gentiles y se convirtió de una forma tan maravillosa que no se puede decir que son creyentes de segunda categoría. Dios no hace acepción de personas. El mundo entonces empieza a ser alcanzado con el evangelio y la ruta que el Señor ha trazado, el Señor en su soberana voluntad la está cumpliendo, a pesar de los paradigmas de los hombres y a pesar de que esos paradigmas estén en personas tan importantes como los mismos apóstoles. Nada va a detener el avance del evangelio. Más adelante el apóstol Pedro, en el concilio de Jerusalén, que también lo estaremos viendo, pero eso va a ser en el capítulo 15, 5 capítulos más allá del libro de Hechos, el apóstol Pedro va a hacer referencia a esto que vivió con Cornelio. Y él va a decir, yo vi cómo el Espíritu Santo descendió sobre gente extranjera, gente que no cumplía la ley, gente que no estaba circuncidada, y el Señor por gracia lo salva al escuchar el evangelio. Una cosa impresionante, mis hermanos, nunca olvidemos esto. Las personas pueden ser salvas, no solamente por la presencia del Espíritu Santo, sino también porque se les predica el evangelio. Esos dos elementos maravillosos estaban allí presentes en la casa de Cornelio. Pedro predicando el evangelio completo, sin ser distorsionado, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Y mientras el apóstol Pedro está predicando bien el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando una persona nace de nuevo. Ahora, nosotros no sabemos cuándo va a ocurrir esto, por eso tenemos que hacer la labor y la tarea de predicar, predicar y predicar. En algún momento mientras prediquemos, puede que el Espíritu Santo actúe en personas y nazcan de nuevo. Mis hermanos, hoy cerramos con esto el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra.
Qué impresionante todo lo que hemos aprendido, Señor, con este capítulo. Te damos gloria a ti, Señor. Que a través de lo que hemos aprendido, quites de nosotros y erradiques toda negligencia. Y que corramos a predicar tu palabra, que corramos a compartir de Cristo. Porque en tu misericordia, en tu soberanía y en tu bondad, puedes darle vida a quien quieras. Que no nos callemos el mensaje, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, y que, Señor, veamos cómo tú obras para tu gloria en la vida de las personas y sencillamente le vemos tu nombre, porque solo por tu intervención es que las personas nacen de nuevo. La vida eterna había llegado a la casa de Cornelio, a sus familiares y a su gente más querida. Que, Señor, la salvación por predicar el evangelio llegue a nuestras casas, llegue a nuestros barrios, a nuestros trabajos, a nuestras iglesias locales, que prediquemos el evangelio. Te doy muchas gracias por tu palabra. Te pido por aquellas personas que están escuchando el sermón, si algunas por primera vez escuchan el evangelio, Señor, que ellos entiendan lo importante que es, que reconozcan que están perdidos sin el Señor y que la única forma es correr a los brazos de amor de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo para no caer bajo su ira. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.